La suave brisa del verano californiano acariciaba el rostro de Luisa Guadalupe Jiménez mientras descendía del taxi frente a la mansión Al-Mansur. El edificio, una imponente estructura de mármol y cristal rodeada de jardines exuberantes, parecía más un palacio que una residencia. A pesar del impacto visual, Luisa ajustó la correa de su bolso y respiró profundamente. Había viajado miles de kilómetros desde su pequeño pueblo en México hasta Beverly Hills, impulsada por la promesa de un trabajo que podría cambiar su vida. Ser enfermera era su vocación, y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo en un entorno completamente distinto al que estaba acostumbrada. Mientras atravesaba la entrada principal, el portón de hierro forjado se cerró detrás de ella con un sonido seco, como si sellara una barrera invisible entre dos mundos. Luisa no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Las paredes blancas relucientes, los candelabros de cristal y los pisos de mármol reflejaban una opulencia que contrastaba con su vida modesta en México. Sin embargo, no dejó que el deslumbramiento la distrajera. Su trabajo era cuidar de Omar Al-Mansur, el príncipe árabe que tras un accidente automovilístico había quedado en estado vegetativo. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable, la recibió en la puerta. «Señorita Jiménez, sígame, por favor», dijo con un tono frío y profesional. Luisa asintió y la siguió por un largo pasillo decorado con arte moderno y fotografías familiares enmarcadas. Las imágenes mostraban a un hombre joven y apuesto junto a una hermosa mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. Aunque nunca había conocido a Omar en persona, supo de inmediato que se trataba de él. Su expresión radiante contrastaba con el estado en el que se encontraba ahora. El recorrido terminó frente a una puerta doble que la mujer abrió con cautela. «Este es su paciente», indicó antes de retirarse sin más palabras. Luisa entró sintiendo un ligero temblor en las manos. La habitación era amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz del sol, cortinas de seda y muebles minimalistas. En el centro, una cama hospitalaria rompía con la estética del lugar. Allí estaba Omar, inmóvil, con tubos conectados a su cuerpo y máquinas que emitían suaves pitidos rítmicos. Luisa sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de determinación. Su presencia aquí tenía un propósito. Caminó hasta la cama y se detuvo a observarlo. A pesar de su estado, Omar conservaba un aire de dignidad. Luisa recordó las palabras de su mentor en México. El cuidado no solo trata de sanar el cuerpo, sino también de conectar con el alma. Se inclinó ligeramente y habló en voz baja. «Hola, Omar. Soy Luisa. Estaré contigo desde hoy. Prometo cuidarte lo mejor que pueda». Aunque sabía que no recibiría respuesta, su voz llenó el espacio con una calidez que parecía contradecir la frialdad clínica de las máquinas. Esa primera noche, mientras organizaba sus pocas pertenencias en la pequeña habitación que le habían asignado, Luisa reflexionó sobre su llegada a este nuevo mundo. Beverly Hills era un lugar de oportunidades, pero también de retos. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Sus sueños de convertirse en una enfermera excepcional habían superado obstáculos mayores que el lujo y las expectativas ajenas. Ahora tenía una misión y no descansaría hasta cumplirla. El reloj marcaba las 10 cuando finalmente se permitió recostarse. La jornada había sido larga, pero su mente no se calmaba. Las imágenes de Omar en la cama, la mansión y la mujer desconocida en las fotografías seguían ocupando sus pensamientos. Cerró los ojos con una resolución firme. Mañana sería un nuevo comienzo. El primer día oficial de Luisa en la mansión Al-Mansur comenzó temprano, con el susurro de los pájaros en los jardines y el sol californiano filtrándose por las ventanas. Vestida con su uniforme blanco impecable, ajustó su cabello en un moño sencillo y respiró profundamente antes de salir de su habitación. Su horario era claro. Debía asistir a Omar en cada detalle de su cuidado.
Sin embargo, nada la había preparado para el encuentro con Amina Khalil, la esposa de su paciente. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el pasillo, Luisa sintió el peso de un juicio silencioso. Amina era una mujer impresionante. Su porte elegante y su atuendo perfectamente diseñado exudaban autoridad y perfección. Sin embargo, sus ojos oscuros escrutaban a Luisa con una mezcla de desdén y curiosidad contenida. «Así que tú eres la nueva enfermera», dijo Amina, su voz cortante como un cristal al romperse. «Espero que entiendas lo delicada que es esta situación. Mi esposo necesita el mejor cuidado, no errores de alguien sin experiencia». Luisa sintió un calor subirle al rostro, pero mantuvo la compostura. «Estoy aquí para dar lo mejor de mí, señora Khalil. Entiendo la responsabilidad». Amina no respondió de inmediato. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza antes de girar sobre sus tacones y desaparecer por el pasillo. Luisa exhaló, consciente de que acababa de enfrentarse a una prueba silenciosa. El encuentro dejó un regusto amargo, pero no iba a permitir que los prejuicios de Amina nublaran su propósito. Tenía un paciente que atender y mucho que demostrar, no solo a los demás, sino también a sí misma. Cuando entró en la habitación de Omar, notó los pequeños detalles que transformaban el espacio en algo más humano. Una fotografía de él y Amina descansaba sobre una mesita junto a un ramo de flores frescas. Aunque el ambiente seguía siendo frío, Luisa decidió que haría todo lo posible para infundirle calidez. Comenzó revisando cuidadosamente los equipos médicos, ajustando niveles y anotando observaciones en su libreta. Su enfoque era meticuloso, casi reverencial, como si estuviera orando en silencio por la recuperación de Omar. El personal de la casa observaba a Luisa con una mezcla de curiosidad y escepticismo. A diferencia de sus predecesores, ella se detenía a hablar con Omar mientras realizaba su rutina. Aunque su tono era bajo, sus palabras llenaban la habitación con una energía diferente. «Hoy hace un día hermoso», murmuraba mientras verificaba sus signos vitales. «Tal vez mañana te lleve al jardín para que sientas la brisa». Sabía que sus palabras probablemente no serían escuchadas, pero eso no la detenía. Era parte de su manera de cuidar, de tratar a Omar no solo como un cuerpo, sino como una persona. Más tarde, durante su recorrido por la mansión, Luisa se tomó un momento para observar su entorno. La opulencia que la rodeaba era abrumadora, pero también inquietante. Las paredes cubiertas de arte costoso y las salas impecables le daban la sensación de estar en un museo en lugar de un hogar. Cada paso resonaba con un eco vacío, recordándole que la riqueza no garantizaba la felicidad. Mientras avanzaba, se encontró con el jardín principal, un oasis de verdor rodeado de fuentes y estatuas. En ese instante, decidió que intentaría llevar a Omar allí algún día. La naturaleza podría ofrecerle una conexión que las máquinas no podían. Al regresar a la habitación de Omar, se encontró con Amina, quien la esperaba con los brazos cruzados. «¿Por qué hablas con él?», preguntó, sus palabras teñidas de incredulidad. Luisa no vaciló. «Porque creo que de alguna forma puede escucharme, y si no puede, al menos sabrá que no está solo». Amina frunció el ceño, pero no dijo nada más. Luisa entendió que esa batalla estaba lejos de terminar, pero su convicción era más fuerte que las dudas de la esposa. Esa noche, mientras revisaba sus notas y planificaba el día siguiente, Luisa reflexionó sobre la dinámica que había comenzado a formarse. Amina veía en ella una amenaza, quizás porque representaba algo diferente, algo que no podía controlar. Pero Luisa no estaba allí para competir ni para juzgar. Su único objetivo era el bienestar de Omar. Cerró su libreta con un suspiro y miró por la ventana hacia el cielo estrellado. A pesar de los desafíos, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El amanecer llegó con su luz suave y cálida, filtrándose a través de las cortinas pesadas de la habitación de Omar. Luisa estaba lista desde temprano,
sus movimientos precisos y eficientes, pero llenos de una ternura que parecía iluminar el espacio. Después de verificar las constantes vitales de Omar y asegurarse de que los equipos funcionaban correctamente, decidió implementar algo nuevo. Inspirada por las técnicas que había aprendido en México, buscó una manera de conectar con Omar más allá de los métodos tradicionales. Sabía que el cuerpo podía responder a estímulos que a veces parecían insignificantes. Comenzó con masajes en las manos y los pies de Omar, sus dedos recorriendo cada articulación con cuidado. Mientras lo hacía, hablaba en voz baja, contándole sobre su tierra natal, sobre los paisajes de montañas y desiertos que tanto extrañaba. Este tipo de terapia no es solo para el cuerpo, le explicó a una de las enfermeras que entró a observarla. También ayuda al alma. Aunque la enfermera no respondió, el brillo curioso en sus ojos le dio a Luisa una pizca de confianza. Sentía que, aunque lentamente, su enfoque comenzaba a generar interés. El segundo paso fue introducir música. Durante su descanso, buscó en su teléfono melodías suaves y tranquilizadoras. Eligió piezas instrumentales que combinaban sonidos de piano y naturaleza. Al regresar a la habitación, conectó un pequeño altavoz y dejó que la música llenara el espacio. Era un contraste drástico con el constante pitido de las máquinas, un recordatorio de que la vida podía ser más que monitoreos y protocolos médicos. Luisa se sentó al lado de Omar, observando su rostro inmóvil, y casi pudo imaginar que sus labios esbozaban una sombra de expresión. Sin embargo, no todos en la mansión compartían su entusiasmo. Al mediodía, uno de los empleados de mayor antigüedad le comentó, con una mezcla de sarcasmo y desdén, que sus métodos eran inusuales y posiblemente inútiles. «Es mejor que te concentres en lo básico», le dijo, cruzando los brazos frente a la puerta de la habitación. Pero Luisa no dejó que las palabras la afectaran. Había aprendido desde niña que las críticas siempre llegarían, pero no tenían por qué detenerla. En cambio, redobló sus esfuerzos, decidida a demostrar que su enfoque podía hacer una diferencia. La frialdad de Amina era otra barrera constante. En una ocasión, mientras Luisa ajustaba la posición de Omar en la cama, Amina apareció en la puerta. Su mirada era gélida, casi impenetrable. «¿Qué crees que estás logrando con todo esto?», preguntó, sus palabras cargadas de escepticismo. Luisa respiró hondo antes de responder. «No sé si lograré algo, pero creo que vale la pena intentarlo. Cada pequeño gesto importa». Amina no respondió, pero su presencia prolongada en el umbral fue suficiente para que Luisa intuyera que, de alguna manera, había plantado una semilla de duda en la mujer. Por las tardes, Luisa implementó otro pequeño ritual: abrir las cortinas por completo y leer en voz alta mientras la luz del sol llenaba la habitación. Eligió libros de poesía y cuentos, textos que evocaban imágenes vibrantes y emociones profundas. Aunque Omar no podía reaccionar, Luisa tenía la sensación de que las palabras creaban un puente invisible entre ellos. La rutina también la ayudaba a sentirse conectada con su trabajo, recordándole por qué había elegido ser enfermera. Al final del día, mientras anotaba sus observaciones en un cuaderno personal, Luisa se permitió un momento de reflexión. Sentía que cada esfuerzo, cada pequeño cambio en la rutina era un paso hacia algo más grande. Aunque no había señales claras de progreso, la esperanza permanecía intacta. Para ella, Omar no era solo un paciente, era un ser humano que merecía todo su respeto y dedicación. Esa noche, mientras apagaba las luces de su habitación, sus pensamientos volvieron a las palabras que había pronunciado esa mañana. Cada pequeño gesto importa. Y con esa certeza se preparó para otro día de cuidados y posibilidades. El nuevo día comenzó con la misma rutina para Luisa, pero su espíritu estaba marcado por una renovada determinación. Después de semanas de atención meticulosa y dedicación emocional, algo en el ambiente parecía distinto. Mientras realizaba el masaje diario en las manos de Omar,
se permitió cerrar los ojos por un momento, enfocándose en el ritmo de su respiración. Fue entonces cuando lo sintió, un ligero movimiento en los dedos de Omar, casi imperceptible, pero innegable. Su corazón se aceleró y su mente trató de racionalizarlo. Tal vez era un espasmo involuntario, pero algo en su interior le decía que no era así. Luisa dejó el masaje para tomar una libreta y anotar el incidente, documentando cada detalle. Su formación como enfermera la había enseñado a ser objetiva, pero su instinto le rogaba que se permitiera sentir esperanza. Miró a Omar, cuya expresión seguía siendo inmutable, y habló con voz suave. «Sé que estás luchando, Omar. Estoy aquí para ayudarte. Sigue intentándolo». Aunque no esperaba una respuesta, esas palabras llenaron la habitación de una energía especial. Un destello de posibilidad que antes no estaba allí. Más tarde, mientras se informaba a otro miembro del personal médico sobre lo sucedido, recibió una respuesta ambivalente. «Podría ser un reflejo», dijo el hombre, encogiéndose de hombros. «No deberías hacerte ilusiones». Sin embargo, Luisa no permitió que el escepticismo la desanimara. Cada pequeño progreso era significativo, incluso si los demás no lo veían de la misma manera. Continuó con sus cuidados diarios, intensificando su enfoque en los estímulos físicos y emocionales, convencida de que algo estaba cambiando en Omar. Esa tarde, mientras abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco, Amina apareció de nuevo. Había una tensión palpable en su presencia, como si algo invisible y pesado la acompañara. Observó a Luisa en silencio durante unos momentos antes de hablar. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó, su tono entre la curiosidad y el reproche. «Solo trato de hacer que esta habitación se sienta un poco más viva», respondió Luisa con calma. Amina frunció el ceño, como si quisiera decir algo más, pero optó por marcharse sin añadir nada. El momento decisivo llegó al anochecer. Mientras Luisa terminaba de leer en voz alta un poema de Pablo Neruda, volvió a notar movimiento en los dedos de Omar. Esta vez fue más evidente, casi un leve intento de cerrar la mano. Su emoción fue tan grande que sus ojos se llenaron de lágrimas. De inmediato revisó las máquinas para asegurarse de que no era producto de una alteración fisiológica. Todo estaba normal. «Omar», susurró acercándose a él, «si puedes escucharme, sigue luchando. Estoy aquí contigo». La noticia del progreso de Omar se extendió rápidamente entre el personal de la mansión, creando una mezcla de sorpresa y duda. Algunos lo atribuyeron a la suerte, otros comenzaron a mirar a Luisa con una nueva admiración. Sin embargo, no todos compartían ese optimismo. Amina, al enterarse, reaccionó con una mezcla de incredulidad y molestia. «Ahora todo el mérito es tuyo», dijo, enfrentándose a Luisa en el pasillo. «Solo hago mi trabajo», respondió ella, manteniéndose firme pero respetuosa. «Y lo haré mientras tenga la oportunidad». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Luisa no pudo evitar reflexionar sobre lo sucedido. Sabía que el camino hacia la recuperación de Omar sería largo y lleno de incertidumbre, pero este pequeño avance era un recordatorio de que su esfuerzo no era en vano. Miró por la ventana hacia el cielo estrellado y dejó que una sonrisa ligera curvara sus labios. La chispa de esperanza que había encendido esa mañana seguía ardiendo en su interior, iluminando su determinación de seguir adelante. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Luisa comenzó su rutina diaria. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto impregnado de paciencia y cuidado. Mientras masajeaba las manos de Omar, ahora con más atención, tras los recientes progresos, sintió que su conexión con él se fortalecía. Aunque su cuerpo permanecía inmóvil la mayor parte del tiempo, esos pequeños movimientos habían sido suficientes para renovar su fe. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo, y el ambiente en la mansión comenzaba a tornarse tenso. A media mañana, Amina irrumpió en la habitación con pasos firmes, rompiendo la tranquilidad del momento. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de ira y frustración.
¿Qué estás intentando demostrar?, preguntó su voz cortante. Luisa levantó la mirada, sorprendida pero sin perder la calma. Solo estoy haciendo mi trabajo, señora Khalil. Mi objetivo es ayudar a Omar. Amina dio un paso adelante, su mirada fija en la joven enfermera. Pareces disfrutar demasiado de tu progreso. No olvides cuál es tu lugar. El intercambio fue breve, pero dejó un aire denso en la habitación. Luisa sabía que Amina sentía que estaba perdiendo el control, no solo sobre la recuperación de Omar, sino también sobre la narrativa de lo que ocurría en la mansión. Aunque el enfrentamiento la inquietó, Luisa no permitió que la detuviera. En lugar de eso, se concentró aún más en sus tareas, canalizando su energía hacia el bienestar de Omar. El resto del día estuvo marcado por pequeños encuentros que reflejaban la creciente división entre los habitantes de la mansión. Mientras algunos miembros del personal comenzaban a apoyar abiertamente a Luisa, otros permanecían leales a Amina, observándola con desdén. Uno de los guardias incluso comentó: «No sé qué haces para que algunos crean en ti, pero no te emociones demasiado». Luisa, acostumbrada a las críticas, simplemente sonrió y siguió adelante. Para ella, el trabajo hablaba más que las palabras. Al caer la tarde, Luisa decidió intentar algo diferente. Con el permiso del médico supervisor, organizó una breve sesión en el jardín para Omar. Quería que sintiera la calidez del sol y escuchara los sonidos de la naturaleza, algo que creía esencial para su bienestar. A pesar de las miradas escépticas de algunos, Luisa empujó cuidadosamente la cama móvil hasta un rincón sombreado del jardín. Allí, mientras una suave brisa acariciaba las hojas, leyó en voz alta un poema. El ambiente era sereno, casi mágico. Sin embargo, la paz se rompió poco después. Amina apareció de repente, visiblemente molesta. «¿Qué estás haciendo?», exclamó, su voz resonando en el espacio abierto. «Él no pertenece aquí afuera. No tienes derecho a sacarlo de su habitación sin mi permiso». Luisa se levantó lentamente, enfrentando a la mujer con una calma forzada. El médico aprobó esto. «Creo que estar en contacto con la naturaleza puede ayudarlo». Pero Amina no escuchaba. «No vuelvas a tomar decisiones por tu cuenta», sentenció antes de marcharse, dejando a Luisa sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Luisa reflexionó sobre los eventos del día. Sabía que el conflicto con Amina no haría más que intensificarse, pero también entendía que no podía permitir que eso la desviara de su propósito. Cada pequeño gesto, cada palabra susurrada a Omar, era una batalla ganada. Cerró su libreta y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Aunque la tensión aumentaba, sentía que estaba más cerca de lograr algo extraordinario. El amanecer trajo consigo una sensación inusual en la mansión. La brisa fresca que entraba por las ventanas parecía susurrar promesas de cambio. Luisa comenzó su día como de costumbre, revisando los equipos médicos de Omar y preparándose para sus cuidados. A pesar de las tensiones recientes con Amina, su enfoque no había flaqueado. Mientras ajustaba las almohadas y verificaba sus signos vitales, notó algo diferente. Era un brillo casi imperceptible en los ojos de Omar, una señal que la hizo detenerse y mirar más de cerca. «Buenos días, Omar», dijo con su tono habitual, suave pero esperanzador. Continuó con los masajes en sus manos, presionando suavemente los puntos clave que podían estimular sus sentidos. Fue entonces cuando lo escuchó. Apenas un susurro, pero suficiente para que su corazón se detuviera por un instante. Su nombre, Luisa, escapó de los labios de Omar con una fragilidad que la hizo estremecerse. Dejó caer el frasco de aceite que sostenía y lo miró fijamente. «Omar, ¿me escuchas?», preguntó con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. A pesar de ello, supo que había sido real. Luisa salió apresuradamente de la habitación en busca del médico supervisor. Mientras explicaba lo sucedido, sintió cómo las emociones se arremolinaban dentro de ella. Esperanza, incredulidad y miedo de que todo fuera una ilusión. El médico, aunque escéptico, decidió realizar una evaluación inmediata.
Cuando entraron nuevamente en la habitación, el rostro de Omar permanecía sereno, pero había un cambio en la atmósfera, una energía diferente que todos podían percibir. La noticia no tardó en llegar a oídos de Amina, quien entró en la habitación con pasos apresurados, seguida por 2 miembros del personal. Su mirada estaba cargada de incredulidad y algo más profundo, quizás miedo. «¿Qué está pasando aquí?», demandó mirando a Luisa como si buscara alguna señal de engaño. Luisa, aún recuperándose de la conmoción, se limitó a relatar lo sucedido. Pronunció mi nombre. «Fue débil, pero estoy segura de que lo dijo». Amina la observó con una mezcla de rabia y desconcierto. «Esto es imposible», murmuró, más para sí misma que para los demás. El médico realizó algunas pruebas rápidas, estimulando a Omar con luces y sonidos. Aunque los resultados fueron sutiles, no podía negar que había respuestas mínimas, algo que no se había visto antes. «Parece que su estado está cambiando», concluyó finalmente, mirando a Amina y a Luisa. «Es pronto para sacar conclusiones, pero esto es significativo». Las palabras del médico dejaron a todos en silencio, especialmente a Amina, quien apretó los labios como si intentara contener una tormenta interna. El resto del día transcurrió en una mezcla de emoción y tensión. Mientras algunos miembros del personal comenzaron a mostrar una nueva admiración por Luisa, otros se mantuvieron distantes, incapaces de aceptar el cambio. Amina, por su parte, evitó cualquier contacto visual con ella, pero su presencia constante en la habitación de Omar hablaba de su incertidumbre. Por primera vez, la imagen de control absoluto que proyectaba parecía tambalearse. Esa noche, Luisa se sentó en su pequeña habitación, incapaz de dormir. Repasaba una y otra vez el momento en que Omar había pronunciado su nombre. Aunque era solo una palabra, significaba mucho más. Era un puente entre el silencio y la vida, un recordatorio de que el esfuerzo y la fe podían romper incluso las barreras más difíciles. Miró por la ventana hacia la oscuridad, sus pensamientos llenos de gratitud y esperanza. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su misión, pero también entendía que el camino por delante sería aún más desafiante. Y estaba lista para enfrentarlo. El sol se alzó tímidamente sobre la mansión Al-Mansur, proyectando sombras largas sobre los jardines perfectamente cuidados. A pesar de la quietud exterior, dentro de la casa, el ambiente era denso y cargado de emociones encontradas. La revelación del día anterior había dejado su huella. Luisa, con su característico uniforme blanco, se dirigió a la habitación de Omar, sintiendo en su interior una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que los avances eran frágiles, pero cada pequeño progreso era una victoria que no podía ignorar. Al llegar, encontró a Amina sentada junto a la cama de Omar, con los ojos fijos en su rostro inmóvil. Había algo distinto en ella, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Sin levantar la mirada, Amina habló con un tono contenido, casi frío. «¿Crees que este pequeño progreso significa algo real?», preguntó, aunque su voz traicionaba una leve inseguridad. Luisa, consciente de la delicadeza del momento, respondió con calma. «Cada avance cuenta. A veces, los pasos más pequeños son los más significativos». Amina no respondió de inmediato. Sus manos, perfectamente cuidadas, descansaban sobre su regazo, mientras su mente parecía divagar. Finalmente se levantó y abandonó la habitación sin decir una palabra más. Luisa la observó marcharse, preguntándose si aquella interacción era el preludio de algo más grande. No obstante, no permitió que la incertidumbre la distrajera. Omar la necesitaba y su compromiso con él era inquebrantable. Durante el transcurso del día, la dinámica en la mansión comenzó a cambiar. Algunos miembros del personal se acercaron a Luisa con palabras de aliento, mientras otros, fieles a Amina, mantenían su distancia. A pesar de estas divisiones, Luisa se enfocó en su labor. Introdujo nuevas técnicas de estimulación sensorial, alternando entre la música y lecturas más interactivas.
Incluso trajo pequeñas flores del jardín para colocarlas cerca de Omar, con la esperanza de que los aromas naturales evocaran alguna respuesta. El momento más crítico llegó por la tarde, cuando Amina convocó a una reunión privada con Luisa en una de las salas laterales. La esposa de Omar, siempre impecable en su apariencia, se mostró más seria que nunca. «Voy a ser directa», comenzó mirando fijamente a Luisa. «He decidido irme de la mansión. Este lugar ya no es lo que era, y no puedo seguir viendo cómo todo cambia sin mi control». La confesión cayó como una piedra en el estómago de Luisa. Aunque había anticipado algún tipo de reacción, no esperaba algo tan definitivo. «¿Y qué pasará con Omar?», preguntó Luisa, esforzándose por mantener la compostura. Amina suspiró, su mirada cansada. «Seguirás cuidándolo. No me interesa lo que hagas, mientras él esté en manos de alguien competente». Aunque sus palabras sonaban duras, Luisa pudo detectar un trasfondo de dolor en su voz. Amina estaba huyendo no solo de la situación, sino también de su propia incapacidad para enfrentarla. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, Amina recorrió los pasillos de la mansión por última vez. Al pasar junto a la habitación de Omar, se detuvo brevemente y lo miró desde la puerta. Era un adiós silencioso, cargado de emociones no expresadas. Luisa, quien observaba desde el interior, sintió una punzada de empatía. A pesar de sus diferencias, entendía el peso que Amina llevaba consigo. Cuando finalmente se marchó, la mansión pareció exhalar un suspiro colectivo, como si el aire mismo reconociera la magnitud del cambio. Al quedarse sola con Omar, Luisa tomó asiento junto a su cama y le habló en voz baja. «Ahora somos solo tú y yo», dijo, acariciando suavemente su mano. «Pero no te preocupes. Vamos a seguir adelante. No estás solo». Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Luisa sintió una renovada responsabilidad. Aunque el camino sería incierto, estaba decidida a hacer todo lo posible para que Omar continuara avanzando. Y con esa resolución, enfrentó la noche con una mezcla de esperanza y determinación. La mansión, sin la presencia de Amina, adquirió un aire distinto. Las tensiones que antes impregnaban el ambiente parecían disiparse, dando lugar a una sensación de calma y posibilidad. Luisa se sumergió por completo en su trabajo, dedicándose con aún más fervor al cuidado de Omar. Cada día traía consigo pequeños signos de progreso, movimientos más definidos de sus manos, leves intentos de abrir los ojos y en ocasiones el más tenue de los suspiros. Una mañana, mientras ajustaba las sábanas, Omar abrió los ojos brevemente. Aunque su mirada estaba desorientada, Luisa sintió como si el mundo se detuviera. «Omar», dijo con suavidad acercándose a su rostro. «Estoy aquí. Todo está bien». No hubo respuesta verbal, pero el leve parpadeo fue suficiente para que su corazón se llenara de esperanza. Desde ese momento, sus esfuerzos se intensificaron. Sabía que estaban en un punto crítico, donde cada decisión y cada gesto podían marcar la diferencia. El equipo médico, sorprendido por el progreso, comenzó a colaborar más activamente con Luisa. Los doctores implementaron terapias complementarias, mientras las enfermeras seguían las instrucciones de Luisa con respeto y admiración. Por primera vez, sintió que no estaba sola en su misión. Incluso los empleados de la mansión, que antes mantenían una distancia profesional, comenzaron a mostrar apoyo. Pequeños gestos, como traerle té o preguntar por el estado de Omar, evidenciaban el cambio. Una tarde, mientras le leía un poema en voz alta, Omar emitió un sonido gutural. Luisa dejó el libro de inmediato y se inclinó hacia él. «¿Puedes escucharme, Omar?», preguntó con emoción contenida. Su rostro, aunque aún inmóvil, parecía esforzarse por articular algo. Entonces, con un esfuerzo visible, murmuró: «Gracias». Fue una palabra débil, casi un susurro, pero cargada de significado. Luisa sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista. Era la primera vez que Omar se comunicaba conscientemente. El avance de Omar pronto se convirtió en un tema de conversación dentro y fuera de la mansión.
Los médicos comenzaron a visitarlo con mayor frecuencia, documentando su progreso con asombro. Algunos lo atribuían a la persistencia de Luisa, mientras que otros preferían llamarlo un milagro. Para Luisa era el resultado de una mezcla de fe, esfuerzo y el poder de la conexión humana. Cada palabra que le decía, cada canción que le ponía, era un recordatorio para Omar de que aún estaba vivo, de que tenía razones para luchar. Con el paso de las semanas, Omar comenzó a recuperar lentamente más control sobre su cuerpo. Podía mover las manos con mayor precisión, abrir los ojos por periodos más largos e incluso intentar comunicarse con frases cortas. En una de esas ocasiones, miró a Luisa con una expresión de gratitud profunda. «Tú no te rendiste», dijo con esfuerzo. Sus palabras resonaron en el corazón de Luisa, dándole la fuerza para seguir adelante. A medida que Omar mejoraba, la relación entre ambos evolucionó. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional se transformó en algo más significativo. La confianza mutua creció y con ella una conexión emocional que iba más allá del deber. Omar, ahora más consciente, comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Luisa, sobre sus sueños y su familia. Sus conversaciones, aunque breves y limitadas, se convirtieron en un faro de esperanza para ambos. Una noche, mientras la luz de la luna iluminaba la habitación, Omar le tomó la mano por primera vez de manera consciente. «Gracias por no dejarme», dijo, sus ojos encontrándose con los de Luisa. Ella sonrió, apretando suavemente su mano. «Nunca lo haría. Estamos en esto juntos». En ese momento, el vínculo entre ellos se solidificó, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Con cada día que pasaba, la recuperación de Omar ya no era solo un objetivo médico, sino un viaje compartido lleno de promesas y posibilidades. El sol iluminaba la habitación de Omar con una calidez que parecía reflejar el estado de ánimo en la mansión. Los progresos en su recuperación eran cada vez más notables, y el ambiente, antes marcado por la tensión y el escepticismo, ahora rebosaba de esperanza. Omar ya no era el hombre inmóvil y silente que Luisa había encontrado meses atrás. Aunque su cuerpo aún luchaba por recuperar su fuerza total, su mente estaba más clara que nunca y sus palabras fluían con mayor naturalidad. Una tarde, mientras Omar practicaba sus ejercicios de movilidad con la ayuda de Luisa, se detuvo de repente y la miró con una intensidad que hizo que ella soltara las pesas que sostenía. «Luisa», dijo su voz llena de emoción, «necesito decirte algo». Ella se sentó frente a él, dejando a un lado el equipo médico y esperó en silencio. «No habría llegado hasta aquí sin ti. Cuando todo parecía perdido, tú me devolviste la vida. Y no solo eso, me diste algo que nunca había tenido, un propósito». Luisa sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo su compostura. «Omar, tú siempre tuviste la fuerza dentro de ti. Yo solo estuve aquí para recordarte que podías luchar». Él negó con la cabeza, esbozando una sonrisa débil pero sincera. «No, Luisa, tú no solo me cuidaste. Me enseñaste lo que significa ser verdaderamente humano, depender de alguien y confiar en que me levantaría otra vez». Esa noche, Omar pidió que lo ayudaran a salir al jardín. Era una de las pocas ocasiones en las que había insistido en salir sin una razón médica. Luisa lo acompañó, empujando su silla de ruedas hasta un rincón tranquilo rodeado de rosas blancas. Mientras ambos miraban el cielo estrellado, Omar tomó aire profundamente y habló. «He pensado mucho en esto, Luisa. No sé cuánto tiempo me llevará a recuperar todo lo que perdí, pero sí sé una cosa. No quiero hacerlo sin ti». Luisa lo miró sorprendida. «¿Qué estás diciendo, Omar?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él sonrió y extendió su mano hacia ella. Aunque sus movimientos seguían siendo lentos, la determinación en sus ojos era inquebrantable. «Quiero que estés a mi lado, no solo como mi cuidadora, sino como mi compañera. Luisa, ¿quieres casarte conmigo?». El corazón de Luisa pareció detenerse por un momento. Las palabras de Omar resonaban en su mente como un eco interminable.
Sabía que su conexión con él iba más allá de lo profesional, que los meses juntos habían forjado un lazo especial. Pero la propuesta era algo que no había anticipado. Omar, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. No tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas lo que siento. Este viaje no tiene sentido sin ti. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión para Luisa. Sus sentimientos por Omar eran genuinos, pero la idea de casarse con él la llenaba de dudas y preguntas. Sin embargo, cada vez que lo miraba, cada vez que veía su determinación por superar sus limitaciones, sentía una certeza creciendo en su interior. Finalmente, una noche, mientras ambos estaban en la habitación leyendo juntos, Luisa cerró el libro y lo miró directamente a los ojos. «Omar», dijo tomando su mano, «mi respuesta es sí». La sonrisa de Omar iluminó su rostro, y aunque sus movimientos eran limitados, logró inclinarse lo suficiente para besar la mano de Luisa. «Prometo que juntos construiremos algo hermoso», dijo con una voz llena de emoción. Y así, en la intimidad de ese momento, sellaron un compromiso que marcaba no solo el inicio de una nueva etapa en sus vidas, sino también una promesa de esperanza, amor y superación que trascendía cualquier obstáculo. El día de la boda de Omar y Luisa llegó con una brisa suave que atravesaba los jardines de la mansión, ahora transformados en un espacio lleno de vida y calidez. Las rosas blancas, símbolo del nuevo comienzo que ambos compartían, decoraban cada rincón. Aunque la ceremonia era pequeña, con solo los amigos más cercanos y el personal que había apoyado su viaje, el ambiente estaba impregnado de amor y esperanza. Omar, de pie con la ayuda de un bastón, observaba a Luisa caminar hacia él. Su vestido sencillo pero elegante reflejaba la humildad y la belleza que siempre había admirado en ella. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, las palabras del oficiante se desvanecieron en el fondo. Para ellos, solo existía el momento. «Prometo amarte y apoyarte en todo», dijo Omar, su voz cargada de emoción. «Tú me diste la vida, Luisa, y no puedo imaginar un futuro sin ti». Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Omar, tú me enseñaste el verdadero significado de la fortaleza. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Con esas palabras, intercambiaron anillos y sellaron su unión con un beso que marcaba el comienzo de un futuro lleno de posibilidades. La noticia de su matrimonio pronto se difundió más allá de la mansión. La historia de su conexión y la recuperación de Omar inspiró a muchos, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y amor incondicional. Pero Omar y Luisa no se conformaron con vivir su felicidad en privado. Decidieron transformar su experiencia en algo que pudiera impactar positivamente a otras personas. Fue entonces cuando nació su proyecto más ambicioso, una fundación dedicada a la rehabilitación integral de personas con discapacidades físicas y emocionales. El lanzamiento de la fundación fue un evento que reunió a figuras prominentes de todo el mundo. En su discurso inaugural, Omar habló con la misma determinación que había mostrado durante su recuperación. Esta fundación es un testimonio de que la esperanza y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Todos merecen una segunda oportunidad y estamos aquí para asegurarnos de que la tengan. Luisa, a su lado, agregó: la recuperación no solo se trata del cuerpo, sino también del alma. Queremos ser esa chispa que encienda la esperanza en quienes la han perdido. Con el tiempo, la fundación creció y comenzó a ofrecer programas que combinaban tratamientos médicos avanzados con terapias emocionales, arte y música. Omar y Luisa trabajaban juntos como un equipo, viajando por diferentes países para promover su misión y ayudar a comunidades desfavorecidas. La mansión, que antes era un símbolo de aislamiento, se convirtió en la sede principal de la fundación, un lugar lleno de actividad, risas y vida. En una de sus visitas a un centro de rehabilitación, Omar conoció a un joven
que le recordó mucho a sí mismo en los momentos más oscuros de su vida. Al escuchar su historia, Omar sintió una conexión inmediata. «Nunca dejes de creer en ti mismo», le dijo al joven. «A veces el camino parece imposible, pero siempre hay alguien dispuesto a caminar contigo». Ese encuentro reafirmó su propósito y le recordó por qué habían emprendido esta misión. Luisa, por su parte, continuó siendo el alma del proyecto. Su empatía y dedicación eran el motor que impulsaba a quienes la rodeaban. Cada paciente que conocía, cada historia que escuchaba, se convertía en una nueva razón para seguir adelante. Aunque su vida había cambiado drásticamente desde el día en que llegó a la mansión, nunca olvidó sus raíces ni las lecciones que la habían llevado hasta allí. En una noche tranquila, mientras miraban juntos las estrellas desde el jardín, Omar tomó la mano de Luisa y sonrió. «Hemos recorrido un largo camino, pero siento que apenas estamos comenzando». Ella asintió, apoyando su cabeza en su hombro. «Sí, y estoy lista para todo lo que venga. Contigo cualquier cosa es posible». Con esas palabras sellaron su compromiso de seguir construyendo su legado juntos, uno basado en la fuerza del amor, la empatía y la inquebrantable voluntad de transformar vidas. Gracias por asistir a esta linda historia de esperanza y determinación. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de la enfermera al enfrentarte a tantos desafíos emocionales y éticos? Deja tus comentarios abajo y cuéntanos tus observaciones y reflexiones sobre esta historia emotiva y conmovedora. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho para no perder los videos más emocionantes. También recuerda dar like y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros videos.